Es sin lugar a dudas el analista internacional del momento, su presencia es demandada por todos los canales de televisión, los portales, de aquí y de afuera, pero está con nosotros, así que es un privilegio tener al doctor Carlos Rucauf. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal, Muchas Guillermo? gracias por Lo estar prometido es deuda, acá estoy. Muchas gracias. A ver, Carlos, la primera pregunta es si coincidís con que ya Venezuela debe ser definida como una dictadura militar, sangrienta, por supuesto, con un títere llamado Nicolás Maduro. Es una narcodictadura, no solamente una dictadura, y hay un triunvirato que gobierna. Maduro, que es el presidente formal, que en realidad estuvo a punto de renunciar poco después de saber que había perdido por escándalo. No sabíamos eso, ¿sí? Estuvo a punto de renunciar y Diosdado Cabello, que es el segundo, que es un narcotraficante importante, el líder del cártel Los Soles, que tiene una recompensa internacional por ser entregado vivo de 5 millones de dólares, obviamente no se quiere mover de Venezuela. Claro. Maduro estaba dispuesto a irse a Cuba, tiene mucha plata afuera, muchos centenares de millones de dólares. Se la ha robado toda. Se la ha robado toda, se robó la comida, acuérdense el famoso escándalo del robo de la comida que denunció una ex fiscal general de Venezuela de Hugo Chávez. Claro. No, no de, sí, de la oposición, no de los propia, otros, propia. no, claro. Sí, sí, sí. Y el tercero es un tipo que tiene un nombre bien mafioso, Padrino. Padrino es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, ministro de Defensa, que es el que reparte el dinero del narco entre la cúpula de generales venezolanos. La gran pregunta que todos se hacen, sobre todo en la Fundación Carter, hoy te mandé un informe de la Fundación Carter, yo ayer hablé con uno de los miembros de la Fundación Carter, la gran pregunta que se hacen es si se parte o no por la mitad en algún momento la estructura militar venezolana. Porque sin eso es muy difícil que las cosas cambien, porque ¿quién se va a meter adentro de Venezuela cuando del otro lado están China, Irán y Rusia? Ahora, doctor Rucauf, ¿qué conllevaría o qué debería pasar para que se parta el espíritu del ejército corporativo? ¿Un acto de patriotismo o son aquellos que no entraron en el negocio del narcoestado? Bueno, seguramente van a ser los que no están recibiendo parte de ese dinero, pero hay programado para las próximas 48 horas presencia de jóvenes, de madres, frente a los cuarteles, en diversos lugares de Venezuela, para pedirle: soldado, no tires contra tu hermano, defiende la patria venezolana. A ver, perdón, el venezolano, porque estamos hablando ya que esto atraviesa todos los estratos sociales, que han bajado de las partes más pobres, digo, van a ir a poner el cuerpo frente a los cuarteles a decir: termínenla con esta farsa, aún a riesgo de que alguno les pueda tirar y matarlos. Sí, es que ya se están arriesgando la vida, los están matando en las calles. O sea, ya como que no tienen nada que perder, ¿no? Eso y además hay una... El pueblo venezolano es un pueblo valiente. Han llegado a un grado de exasperación cuando sabe que ganaron, que están las actas, que desconocen un triunfo abrumador, porque fue una paliza la que se comió el triunvirato de la narcodictadura. Maduro perdió en los estados más chavistas, en los estados donde Hugo Chávez arrasaba. Maduro perdió porque el Mundo González arrasó ahí. Es decir, la gente está harta. Cuando la gente tira las estatuas de Chávez, que alguna vez lo consideró esa misma gente el padre del pueblo venezolano, tiran las estatuas por la bronca de la basura que les dejó. Porque no pueden entender que ese tipo que en su momento eligieron para protegerlos haya dejado esta basura. Yo les recuerdo a los argentinos, porque obviamente pasaron muchos años, que llega Chávez contra la casta. Chávez llega contra los dos grandes partidos, adecos y copellanos de Venezuela, Caldera, el último presidente muy viejo, le presentan unido frente a él a la reina de la belleza de Venezuela, la novia de un gran banquero, con la consigna la bella o la bestia. Y la gente votó a la bestia porque estaba cansado que lo robaran. Bueno, ya hemos visto cuando los pueblos se cansan, cómo cambian cuando aparece una esperanza. Lo vimos en la Argentina, que gracias a que ganó Milei, pudimos zafar del camino hacia... ¿Estuvimos cerca nosotros, doctor? Pero absolutamente. ¿De que nos pase esto? La diferencia, Guillermo y oyentes y televidentes, entre Argentina y Venezuela es que el ejército argentino, las Fuerzas Armadas no se dejaron corromper. Si las Fuerzas Armadas se hubieran dejado corromper,
estaríamos en una situación igual que la de Venezuela. Y cuando alguno duda de lo que pasa en Venezuela, yo le digo, mire, no nos crean a los analistas, no los crean a los periodistas, pregúntenle al venezolano que conoce en su barrio. A ese que, como ella decía, está laburando y está en un almacén, en una fiambrería, y vos te das cuenta enseguida que es venezolano por la tonada, por la actitud, porque nos atienden muy bien. Pregúntenle cómo era Venezuela, tómense 3 minutos para decirle, ¿por qué estás acá? Es que te das cuenta también, Carlos, la cultura que tienen. Digo, son personas muy cultas, leídas, y recién me quedé pensando en esto que estabas diciendo de las madres que van a ponerse frente a los militares en estos días, y recordábamos un tape de María Corina Machado, que fue hace 2 o 3 días, que enfrentó a los militares y lo hacía de la siguiente manera. ¿Está ahí el tape? Muchachos, estamos en paz, guardias nacionales. Esta lucha es por ustedes. Esta lucha es para sus hijos. Suelten las armas. Suelten las armas. Usted sabe. Es lo que estamos haciendo para unir a Venezuela, para salvar a Venezuela. Usted lo sabe. Ustedes lo saben. ¿Acaso tienen alimentos en sus casas? ¿Acaso tienen alimentos en los cuarteles? Les pregunto. ¿Están bien armados? ¿Están bien equipados? ¿Cómo están sus botas? ¿Cómo están de municiones? ¡Por Dios! Esta lucha es para salvar a Venezuela y lo necesitamos a ustedes. ¡Suelten las armas! Esto que hacía... Qué huevo, perdón que diga, Claro, qué claro, huevo, sí, ¿no? sí, sí. Impresionante. Mamita. 7 años atrás, es lo que usted está diciendo, doctor, que ahora va a ir a hacer la gente frente a los Sí. cuarteles. Hay Ahora, una diferencia importante entre esos a los que siempre viene retando y convocando Corina Machado, que es la policía, o lo que van a hacer ahora de convocar al ejército, de lo que se llaman los colectivos bolivarianos. Quiero explicar esta diferencia porque es sumamente importante. Como ustedes ven por América 24, como han pasado tantos días, esos mafiosos en moto que llevan atrás otro mafioso armado, esos son los colectivos chavistas. Estos fueron armados y organizados por la G2 cubana, la inteligencia cubana, luego de un acuerdo entre Hugo Chávez y Raúl Castro. Esto, obviamente, hace muchos años. Y fueron purgando las estructuras militares y policiales, pero no han conseguido que toda la estructura policial y toda la estructura militar acepte lo que ven, porque en lo que ocurre, como informó Bachelet en su informe, Bachelet, expresidente socialista de Chile, no es Milei, no es la derecha, no es el premier de Canadá, es una expresidente socialista, contó que violaban a las nenas en las cárceles, que violaban a las mujeres, que le hacían el famoso submarino a los hombres, que se torturó a miles, que hay 1.400 desaparecidos cuyas madres los están buscando. Yo le decía el otro día a un dirigente peronista, ¿cómo puede ser que alguien que es dirigente o se siente dirigente popular acepte que a otros le hagan lo que nos hicieron? Las madres de Plaza de Mayo. Claro, porque, doctor, esto ya no es derecha-izquierda. Para esto nada. Es democracia o libertad. o dictadura Sí, o libertad. Claro. Libertad o democracia. Y Sí. en este contexto, digo, ¿no debería todo el arco político argentino aparecer, aún aquellos que empatizaron? Porque usted estaba haciendo referencia, nosotros leíamos ayer un comunicado de la madre de Plaza de Mayo, hablando de que había que respetar el triunfo de Maduro. Digo, perdón, en situaciones análogas, lo que está pasando ahora con la madre, con los hijos, con los que se tuvieron que ir, es igual a lo que pasó acá durante la dictadura cívico-militar que empezó en el año 1976. ¿Por qué empatizar con esto? Porque cobraron, porque recibieron mucho dinero por muchos años, porque están más agradecidos a la ayuda económica que a mirar la realidad. Ayer hubo un documento muy importante, una gran cantidad de dirigentes peronistas repudiando la actitud del kirchnerismo, gente que ha sido presidentes de bloque, gente que ha sido ministros de diversos presidentes peronistas que han salido a repudiar esto. Digo, el Gringo Rollero, todo el mundo lo conoce, Toto Maskin, todos los que han hecho alguna vez parlamentario sabe el poder parlamentario que en ese momento tuvieron, Chichidoga en la provincia de Buenos Aires, gente que ha sido ministro de Economía como Remes Lenikov, salieron a repudiar y apoyar la decisión del pueblo venezolano
de haber votado a Edmundo González, que hay que dejarlo claro, es el presidente electo. Ayer hubo un hecho para mí muy importante, que es la decisión que el presidente toma y que ejecuta Sandra Petovelo, de acabar con el contrato de la empresa que, contratada por la Cámpora para el ANSES, es la misma. Raberta en aquel momento. Exactamente, es la misma empresa que hizo este fraude tecnológico en Venezuela. Muy importante esta decisión. No es un dato menor lo que está diciendo. No, yo le mandé a tu producción Sí. la foto de la decisión que ayer firmó, Fíjate si ayer a la noche firmó Sandra Petovelo. Un hecho realmente me parece muy significativo, porque está muy bien apoyar, como apoyó el presidente desde el primer momento, que quien ganó gobierne, pero además hay que hacer hechos concretos como este. Me parece muy importante, ¿no? Máximo Kirchner ayer dijo que desconocía por qué aparecía en la lista de los que apoyaban a Maduro la Cámpora. Digo, en un momento no se sabe si realmente lo apoyaban y después, cuando empezaron a ver los resultados y lo que empezó a pasar en Venezuela, dijeron, nosotros no sabemos por qué estamos en esa lista. Me parece Yo te puedo dar la versión de la dictadura de por qué hay gente en esas listas. Por favor. Pusieron la lista de todos los que cobraron. Bien. Corta. Doctor, ¿hay algo de la presión internacional que pueda ser válido para dar vuelta a esta situación que están padeciendo los venezolanos que votaron otra cosa? Muy poco. Las Naciones Unidas solamente funciona cuando se pelean dos chicos. Nunca ha funcionado cuando se pelea un grande protegido por grandes o un chico protegido por grandes. Va a haber veto en el Consejo de Seguridad de China y Rusia a cualquier medida que se tome respecto de Venezuela. Yo estoy esperando un pronunciamiento del gobierno de los Estados Unidos. Porque yo me pregunto, ¿Kamala Harris en serio va a ir a las elecciones de noviembre defendiendo a una dictadura? Se la criticó por un tuit primero muy tibio respecto de que había que esperar cuando ya se sabía fehacientemente que se sabe era un fraude. fehacientemente. Ayer hubo una comunicación entre la Casa Blanca y el Palacio de Planalto en Brasil. Brasil lo informó como una conversación entre Lula y Biden. Mi información es que no fue así, pero no importa. ¿No hablaron directamente los dos? No, yo tengo la información de que hablaron otras personas, pero no importa. Representando a ambos, Claro, podemos decir. Sí, lo importante es que ambos reconocen una comunicación entre esos dos países. Ayer Lula, que tiene un problema grave, porque su partido está muy a la izquierda y su actual mujer está muy a la izquierda. Su anterior mujer, Marisa, que falleció lamentablemente, era un punto de equilibrio en la vida política de Lula. Y tenía mucha injerencia, es verdad. Así es. Esta tiene mucha injerencia también, pero es muy de izquierda. ¿Pero que es chavista? Muy madurista. Porque, bueno, hay una confusión en esto que ella planteó, vos planteaste. Esto no es un problema de derecha e izquierda. No, claro. Es un problema de democracia o dictadura. Pero bueno, Lula ayer hizo dos cosas distintas en su discurso, creo que todos lo vieron. Él dijo primero que hay que ver las actas. Exactamente. Y después dijo, el que está en desacuerdo puede ir a la justicia. Bueno, esto es el error, sino decir el ridículo. Claro. Porque no existe la justicia en Venezuela. La Corte Suprema está tomada, la Corte Nacional Electoral Ellos acabaron con todo. Todo Maduro. Miren, no se puede hacer un programa de televisión, pero cualquiera puede ver en internet y buscar la historia de la fiscal general de Venezuela en la época de Hugo Chávez. Esa fiscal general que yo tuve la posibilidad de conocer, porque yo traté en diversas reuniones con Chávez. Yo estuve en reuniones con Chávez desde que asumió, porque le llevé una carta de Carlos Menem a Hugo Chávez, invitándolo a que se pasara a la democracia, porque se lo veía venir. Una conversación muy interesante, porque Hugo Chávez, cuando me recibió muy bien, y cuando me fui a sentar en una silla, me dijo, no, esa no, que es la de Bolívar. Y me senté en otra, ¿no? Bueno, no andaba muy bien el hombre, pero ya desde ese momento estaba muy claro que había una actitud de acercamiento de Hugo Chávez a ese pensamiento y a esa idea que venía desde Cuba, ¿no? ¿A quién le sirve que este fraude, que Maduro esté en el poder, que este enclave tan importante que es Venezuela, digo importancia por el petróleo, siga esta farsa durante 6 años? Claramente a China, a Rusia y a Irán. Irán fabrica ahí una parte importante de sus drones kamikaze, que luego se exportan a Rusia, que se los tira al pueblo ucraniano.
Así que, obviamente, a esos 3 países les interesa mucho. Hay un punto que le preocupa mucho a la estructura militar y a la estructura diplomática de Brasil. La posibilidad de que Maduro, en el medio de su locura y de sus cómplices y de la presión de sus socios, ataque e invada Esequibo. Esequibo es un lugar cercano a Venezuela, que Venezuela reclama, que no es propio, que tiene petróleo, pero además tiene una cosa que se habla poco, que tiene salida al Atlántico. Claro, es la salida no al es Atlántico. Caribe, es Atlántico. Claro. Desde el punto de vista del comercio internacional, en una época de crisis, salir al Atlántico es muy importante. Ustedes saben que China está armando un gran puerto en Perú, más grande que San Diego, y una autopista al Atlántico. Entonces, tener los 2 océanos para el imperio chino es sumamente importante. Ese tema le preocupa. ¿Por qué a Lula? ¿Por qué a los militares brasileños? ¿Por qué a la Cancillería? Porque ya hay un portaaviones norteamericano y 2 destructores en la zona dispuestos a defender a Granada, dispuestos a decir, no, momentito, ustedes no pueden invadir otro país. Por eso es una zona sumamente explosiva, pero bueno, lo más... Potencial de beligerancia. De potencial de beligerancia, el mundo Acá nomás. El mundo está muy complicado, ¿eh? Ayer ejecutó a un terrorista muy importante la estructura militar de Israel. Sí. Está avanzando un conflicto más grande en el Líbano, eso va a encarecer el petróleo. Venezuela, Esequibo. Claro. Y la guerra en Ucrania sigue con toda su intensidad. Pero vale la pena comentar un No, detalle. pero vamos viendo cómo todo tiene un porqué, ¿no? Relacionado con el poderío económico y la necesidad del petróleo. Sí,